Conduje un coche sencillo para llegar al hotel. Era uno de esos autos nacionales. Al llegar, la mayoría de mis excompañeros ya estaban allí. A todos les iba bastante bien, con Mercedes y BMW. Incluso había un Rolls-Royce negro aparcado en la entrada. Bajé del coche, sintiéndome completamente fuera de lugar. Una compañera, cuyo nombre no recordaba, me miró con desprecio. Vaya, ¿no eras el encargado del comité de estudios? ¿Cómo terminaste así? ¿Sigues conduciendo un coche barato? Durante la comida, todos brindaban entusiastas, alabando al dueño del Rolls-Royce. Nadie me prestaba atención. Solo el líder de la clase se sentó junto a mí, con una copa de vino en la mano. Tranquilo, me dijo, no te preocupes por tu coche, algún día conducirás uno mejor. Le sonreí débilmente, pero no pude evitar responder. Este coche no es cualquier cosa, es un Phantom S9. Lo dije en voz baja, pero nadie pareció notar. En la mesa no se hablaba de nuestra juventud. Todo se reducía a alardes vacíos sobre quién tenía el coche más caro. Me levanté con la intención de irme. El ambiente no me gustaba, no había lugar para mí allí. Pero el líder de la clase extendió la mano para detenerme. No te vayas, me dijo. No tienes nada que avergonzarte por conducir un coche nacional. Antes de que pudiera responder, la misma compañera que me había ridiculizado antes habló. Exacto, ha pasado tanto tiempo desde la última vez que nos vimos, ¿no quieres ponerte al día? La miré y respondí fríamente. No hace falta, solo vine por respeto al líder de la clase, pero no volveré a estas reuniones inútiles. Apenas terminé de hablar, Malcolm, el centro de atención de todos, se levantó. ¿Qué quieres decir con eso? Lo dijo con una sonrisa burlona. Pero todos los demás no entendieron lo que realmente pasaba. Conduces un coche barato y sigues menospreciando a los demás. ¿De qué sirven las buenas calificaciones si terminas siendo un simple funcionario? Me ardía la piel, pero no respondí. Solo quería irme rápido, pero Malcolm no iba a dejarlo así. Creo que te molestó que te ignoráramos, dijo. Y ahora buscas excusas para irte. Yo solo quería salir de allí, pero no podía. El líder de la clase intentó calmar la situación. Vamos chicos, no hace falta arruinar la noche por esto. Pero mi paciencia ya se había agotado. Lo siento, sé que arruino el ambiente, pero tengo una reunión importante que atender. Malcolm no dejó de provocarme. ¿Qué reunión importante puedes tener? Si eres un simple funcionario, dijo, riendo de forma burlona. Me sentí incapaz de responder, pero seguí caminando hacia la puerta. De repente, una figura seductora se interpuso en mi camino. ¿Ahora te haces el grande? ¿No puedes ni pagar una comida? La mujer estaba vestida con un llamativo vestido rojo. Y su perfume era tan abrumador, que tuve que estornudar varias veces. ¿Griffin?, dijo con tono insinuante. La observé detenidamente y me vino una imagen familiar. ¿Eres Talia? En cuanto dije su nombre, la expresión de su rostro cambió. Han pasado tantos años y aún no me olvidas. Pero su tono cambió rápidamente. Te advierto, no tengas ideas raras conmigo. Estoy comprometida y mi prometido es Malcolm Fitzroy. El nombre me sonaba, sería él el dueño del Rolls-Royce de la entrada. Pero no me importaba mucho. Había una reunión esperándome y si no me iba pronto llegaría tarde. Sin embargo, Talia no se detuvo ahí. Los funcionarios no ganan mucho, ¿qué tal si trabajas de chofer para mi prometido? Te pagará $1,000 al mes, seguro que es más de lo que ganas ahora. La risa de los demás me atravesó. ¿Por qué siempre necesitaban humillar a los demás para sentirse superiores? ¿Esta sería la última vez que asistiría a una reunión como esta? Ignoré las burlas de Talia y cogí mi abrigo. Ya terminé, hazte a un lado, tengo cosas que hacer. Pero justo cuando iba a salir, los guardaespaldas de Malcolm me sujetaron. ¿A dónde vas?, me preguntó Malcolm, con una sonrisa arrogante. Hoy no te vas sin mi permiso. Intenté zafarme, pero no podía moverme. El líder de la clase intentó intervenir. Vamos chicos, cálmense.
Pero Malcolm no iba a dejarlo pasar. ¿No ves que eres un simple funcionario? Este restaurante es de mi familia. Me sentí humillado, pero no podía ceder. Malcolm, si tu hostilidad hacia mí se debe a que alguna vez estuve enamorado de tu prometida, déjame aclararte algo. Ya no me interesa Talia, y lo mejor es que te concentres en otro tipo de cosas. Malcolm, evidentemente enojado, me miró con furia, pero su mirada cambió cuando le dije: tú y yo no somos el mismo tipo de personas. Justo cuando iba a irme, la situación dio un giro inesperado. Justo cuando iba a responder, Malcolm, quien ya era el centro de atención, se levantó. Griffin, ¿realmente piensas que tienes el derecho de hablar así? Los murmullos llenaron la sala, pero me mantuve firme. El líder de la clase intentó mediar. Vamos, chicos, tranquilos, no hace falta arruinar la noche por esto. Pero yo no tenía ganas de calmarme, no en ese momento. Lo siento, pero tengo una reunión importante que atender. De repente, Malcolm hizo un gesto hacia sus guardaespaldas. Un grupo de hombres vestidos con trajes oscuros se acercó rápidamente. No había duda, sabía que quería hacerme una escena. Griffin, ¿te crees alguien importante solo porque tienes una reunión? Me miró con una sonrisa llena de desdén. ¿No te das cuenta de que todo aquí es mío? Este lugar, esta ciudad, todo lo que ves, está bajo el control de mi familia. Su tono era de arrogancia pura. Y tú, Griffin, solo eres un simple funcionario que no merece ni un poco de respeto. Intenté mantener la calma, pero sus palabras me golpeaban como un martillo. Lo que pasa, Malcolm, es que crees que el dinero te da poder sobre los demás. Pero, en realidad, nunca has sido más que un niño asustado jugando a ser adulto. Él me miró como si no creyera lo que había escuchado. ¿Y tú qué eres? ¿El tipo que viene a enseñarnos moral? Al final, eres un don nadie que no ha hecho más que servir a los ricos. ¿De qué sirven tus estudios, si al final terminas siendo solo un peón? Mi paciencia se agotaba, pero sabía que no podía responder de la misma forma. Así que, con una última mirada desafiante, comencé a caminar hacia la salida. Malcolm, si tanto te molesta que me haya ido, no te preocupes. No volveré a pisar un lugar como este. Cuando ya casi alcanzaba la puerta, escuché el grito de Malcolm. No te vayas, Griffin, te estoy hablando, te crees muy importante. Me detuve por un momento y le respondí en voz baja. ¿Sabes, Malcolm? La verdadera importancia no se mide por lo que tienes, sino por lo que eres capaz de hacer por los demás. Una vez dicho esto, me di la vuelta y me dirigí rápidamente hacia la salida. Pero antes de llegar, el sonido de una voz familiar me detuvo. Griffin, ¿dónde vas tan deprisa? Era Talia, quien se acercaba con una sonrisa burlona. ¿Vas a dejar que Malcolm te hable así, y te vas tan tranquilo? La miré de nuevo, ya no sentía la misma atracción que antes. Lo que haces es ridículo, Talia. Sigues jugando con los mismos juegos vacíos, pero no me interesa ser parte de ellos. Ella me observó por un momento, como si no pudiera creer lo que escuchaba. ¿Y crees que alguien como tú tiene derecho a darme lecciones? ¿Quién eres realmente, Griffin? ¿Un simple funcionario público que se cree mejor que nosotros? En ese momento, todo lo que quería era irme. Ya no me importaba lo que Talia pensara de mí. Me puse el abrigo y me dirigí hacia la puerta sin mirar atrás. Nos vemos, Talia. Pero no te molestes en invitarme a estas reuniones jamás. El ambiente en la sala se volvió tenso, con las miradas de mis compañeros clavadas en mí. Y, justo cuando estaba a punto de salir, escuché un golpe seco en la mesa. Malcolm, furioso, me llamó de nuevo. ¿Vas a marcharte así? ¿Crees que te dejamos ir tan fácil? Un grupo de hombres con trajes oscuros irrumpió en la sala, bloqueando mi camino. ¿Qué pasa, Griffin? ¿Ahora vas a huir como un cobarde? Estaba claro que las cosas iban a empeorar. Griffin, no puedes irte así, dijo Malcolm con una sonrisa retorcida. Pero no estaba dispuesto a quedarme más tiempo. En ese instante, me sentí atrapado, rodeado por su arrogancia y su poder. Sin embargo, el líder de la clase se acercó a mí, susurrando. Griffin, por favor, tranquilo.
No puedes enfrentarte a ellos, la familia Fitzroy es demasiado poderosa. Pude ver el temor en los ojos del líder. No quería que las cosas se descontrolaran, pero sabía que tenía que salir de allí. Está bien, dije, pero que sepan que no tengo miedo de ellos. Con ese último comentario, decidí irme. Apenas había dado unos pasos, cuando uno de los guardaespaldas me sujetó con fuerza. Malcolm se acercó lentamente. En un arranque de furia, me abofeteó. Así que te crees superior, ¿eh? Este es mi mundo, Griffin. Y tú no eres más que un simple peón. Lo miré fijamente, mi respiración acelerada. Malcolm, ¿de verdad crees que eres el rey de este lugar? Hoy, esta batalla la he ganado yo. Me solté de sus hombres con una facilidad sorprendente. Lo miré por última vez, y me dirigí rápidamente hacia la puerta. Justo antes de salir, oí la voz de Malcolm. Esto no ha terminado, Griffin. Pero yo sabía que estaba equivocado. Al salir del restaurante, el aire frío de la noche me golpeó la cara. El sonido de los flashes de las cámaras retumbaba a lo lejos. Mientras caminaba hacia mi coche, pude escuchar a lo lejos los gritos de Malcolm. Intentando mantener el control de una situación que ya se le había escapado, me subí al Phantom S9 sin mirar atrás. Pero algo en el aire me decía que este no era el final. El coche rugió suavemente al arrancar. Dejé el restaurante atrás, dejando el caos en su lugar. Mientras conducía por las calles desiertas de Langston, una notificación apareció en mi teléfono. Era un mensaje de un número desconocido. Nos vemos pronto, Griffin. Mi estómago se encogió al leer las palabras. No podía ignorar lo que eso significaba. El eco de las palabras de Malcolm seguía resonando en mi cabeza. Esto apenas comienza. El miedo y la incertidumbre comenzaban a apoderarse de mí. ¿Quién estaba detrás de este mensaje? ¿Era un nuevo enemigo o alguien de mi pasado? Sabía que no podía dejar que el miedo me controlara. Debía enfrentar lo que venía, pase lo que pase. Al llegar a mi oficina, el edificio se veía vacío y desolado. El personal ya se había ido, y la única luz era la de mi escritorio. Me dirigí directamente a la sala de conferencias. Al entrar, Evan estaba allí, con una expresión de urgencia. Griffin, tenemos un problema. Me tendió una carpeta sellada con el logo del Ministerio de Economía. Abrí la carpeta mientras me sentaba en la silla. Dentro, vi lo que no esperaba. Una denuncia anónima directamente dirigida a mí. ¿Qué es esto?, pregunté con la voz tensa. Alguien está intentando vincularte con el caso de lavado de dinero del grupo Fitzroy, dijo Evan. Insinúan que estás usando tu posición para eliminar la competencia. Mi cabeza comenzó a dar vueltas. No podía creer lo que estaba viendo. Sabía que todo esto era parte de un plan, pero ¿quién estaba detrás? ¿De dónde vino esto?, pregunté apretando los papeles con rabia. Esa denuncia fue entregada esta tarde, sin remitente, explicó Evan. Pero hay algo más, Griffin. La periodista Isabela Duarte estuvo preguntando por ti hace unas horas. Quería una declaración oficial sobre el cierre del restaurante Fitzroy. Isabela. Su nombre me golpeó como un rayo. ¿Era ella quien había aparecido una y otra vez en mi vida? ¿Realmente estaba detrás de todo esto? ¿O solo estaba siendo usada como peón en este juego peligroso? Mi mente estaba en caos, pero no podía perder tiempo. Necesitaba respuestas, y pronto. Tomé la decisión de ir tras Isabela Duarte. Tenía que entender qué papel jugaba ella en todo esto. ¿Era una simple periodista o algo mucho más complejo? Lo único que sabía era que todo apuntaba a que ella tenía algo que ver con lo que estaba pasando. Evan me miró preocupado. Griffin, ¿qué vas a hacer ahora? Me levanté de la silla, mi decisión ya tomada. Voy a hablar con Isabela, respondí, con firmeza. No podía esperar más. Salí del despacho y me dirigí al café donde había visto a Isabela la noche anterior. La ciudad brillaba a lo lejos, pero mi mente solo pensaba en las palabras de Malcolm. Nos vemos pronto.
Estaba claro que él no iba a dejarme en paz, y yo no iba a descansar hasta descubrir qué estaba pasando realmente. El café estaba casi vacío cuando llegué. Era un lugar discreto, donde nunca me molestaban. Me senté en una mesa en el rincón, mirando por la ventana. Las luces de la ciudad brillaban débilmente, pero mi mente estaba en otra parte. Pensaba en todo lo que había sucedido esa noche. En la reunión, en las burlas de Malcolm, en el mensaje de Isabela. Y, sobre todo, en lo que Malcolm había dicho. Nos vemos pronto, Griffin. Sabía que el final de esta historia estaba mucho más cerca de lo que pensaba. No había vuelta atrás. Isabela entró en el café con la misma seguridad que la noche anterior. Sus ojos se encontraron con los míos, y por un instante, pude ver algo distinto en su mirada. No era solo curiosidad profesional. Era algo más, algo que no podía definir. Ella se acercó sin dudar, como si me estuviera esperando. Vaya, dijo con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Coincidencia, ¿verdad? La miré fijamente. No quería perder tiempo. ¿A qué viniste, Isabela? Me hizo un gesto para que me sentara, y lo hice, sin saber qué esperar. Sacó su libreta y un bolígrafo, preparándose para lo que fuera que tenía en mente. Pensé que no dabas entrevistas en la calle, le dije, sin ocultar mi sarcasmo. ¿Esto no es una entrevista?, respondió ella con voz baja. Pero tengo mis propias razones para investigar el grupo Fitzroy. ¿Y esas razones, qué tienen que ver conmigo?, le pregunté. Su mirada se volvió más fría, pero no dijo nada. ¿Es este tu trabajo, Isabela? ¿Investigarnos a todos sin importar quiénes seamos? Ella levantó una ceja, con una expresión casi desafiante. No soy la marioneta de nadie, Griffin, dijo, y no tengo que explicarte mis motivos. No pude evitar sentir que algo estaba en juego aquí. Y no solo mi futuro. Solo dime la verdad, dije. ¿Qué quieres realmente de todo esto? Isabela me miró un largo rato, como si estuviera evaluando cada palabra. Finalmente habló, pero no fue lo que esperaba. Mi hermano trabajaba para el grupo Fitzroy, dijo con una suavidad que no coincidía con el dolor en su mirada. Murió en un accidente hace 2 años, o al menos eso es lo que dijeron. Pude ver la rabia contenida en sus ojos. No creo en esa versión de los hechos, continuó. Y ahora que tú estás en medio de esto, me pregunto qué tan profunda es la corrupción que hay aquí. La confesión me sorprendió. No por el dolor de su pérdida, sino porque entendía lo que sentía. La injusticia, la corrupción, eran fuerzas que no se podían ignorar. Pero no tenía tiempo para hundirme en lo emocional. La verdad es que no confío en nadie, Isabela, dije, pero creo que podemos ayudarnos mutuamente. Ella me observó, y por un momento, la tensión entre nosotros se rompió. Lo sé, susurró, y no voy a detenerme hasta que descubra toda la verdad. Era una promesa, pero también una amenaza. Sabía que estábamos entrando en un territorio peligroso. La corrupción no era solo un juego de poder, era una guerra silenciosa. ¿Pero cómo vamos a enfrentarlo?, le pregunté. Isabela miró por la ventana, pensando. Necesitamos pruebas que vinculen a Luciana Fitzroy directamente con todo esto, dijo finalmente. Y sé exactamente dónde encontrarlas. La manera en que lo dijo me dio la sensación de que había estado esperando este momento. ¿Dónde? Isabela sonrió, pero no era una sonrisa de victoria. Era una sonrisa calculadora. En el penthouse de Luciana Fitzroy. El penthouse de Luciana era aún más lujoso de lo que recordaba. El brillo de los mármoles, la opulencia en cada rincón. Era un reflejo de su poder, pero también de su arrogancia. Nos movimos rápidamente, evitando las cámaras de seguridad. Sabía que no sería fácil entrar, pero tenía mis contactos. Isabela y yo nos deslizábamos por el pasillo con sigilo. Finalmente, llegamos a la sala de estar, un espacio enorme, con vistas a la ciudad. No teníamos mucho tiempo. Vamos a buscar en su oficina, susurró Isabela, mientras me guiaba. La puerta estaba cerrada con llave, pero Isabela tenía la habilidad de abrir cualquier cerradura. Listo, dijo.
señalando el escritorio en el fondo. Comenzamos a revisar, buscando cualquier indicio que vinculara a Luciana con la corrupción. Pasaron minutos, y luego horas. Nada de lo que encontramos parecía suficiente, hasta que, al final, fue Isabela quien lo encontró. Un disco duro externo, escondido en una caja fuerte tras un cuadro. Isabela sonrió triunfante, pero algo en su rostro cambió al escuchar un sonido. La puerta principal se abrió. Luciana estaba llegando. Nos miramos rápidamente, sabiendo que debíamos escondernos. Me moví hacia una pesada cortina, con Isabela siguiéndome. Contuvimos la respiración mientras ella pasaba cerca de nuestra posición. Luciana hablaba por teléfono. Sí, todo está en marcha. Griffin caerá hoy. Y cuando lo haga, nadie podrá detenerme. Las palabras de Luciana se cortaron en el aire, llenas de veneno. No te preocupes, tengo planes para ella también, añadió. Isabela me miró, sus ojos brillaban con rabia. Sabíamos que ya no había vuelta atrás. Justo cuando Luciana colgó, salimos de nuestro escondite. Baja el arma, Griffin, dijo Isabela a su tono firme. No va a escapar, murmuré mientras me acercaba lentamente a Luciana. ¿Qué pasa, Luciana? ¿Te has creído que esto era solo un juego? Ella se giró lentamente, sin sorpresa en su rostro. ¿De verdad crees que esto cambiará algo? Dijo, con una sonrisa arrogante. Puedes tener el disco, pero yo controlo las narrativas. Nadie te va a creer. Isabela levantó su teléfono, mostrando la grabadora. Creo que con esto será suficiente, dijo, y Luciana frunció el ceño. Esto no ha terminado para ti, respondió Luciana. Pero no estaba tan segura de sus palabras. En ese momento, el sonido de las sirenas comenzó a llenar el aire. Los oficiales de policía llegaron, acompañados de varios agentes federales. Luciana se dio cuenta de que ya no tenía control sobre nada. «Esto no es posible», gritó, pero su voz sonaba vacía. Mientras los oficiales la esposaban, me acerqué a ella una última vez. «Nos veremos pronto», susurré, observando cómo su rostro se desmoronaba. La policía la sacó del penthouse, y los flashes de las cámaras comenzaron a explotar a su alrededor. Isabela y yo salimos del edificio sabiendo que la batalla había terminado. ¿Pero no la guerra? Afuera, el aire era más frío que nunca, pero no me importó. Esto no ha hecho más que empezar, dijo Isabela, su voz baja pero decidida. Y aunque el peso de lo que habíamos hecho comenzaba a hundirme, no podía detenerme. Nada podía detenernos ahora. Salimos del penthouse con rapidez, la policía ya se llevaba a Luciana. Las luces de las sirenas iluminaban la noche de manera fría y distante. Los murmullos de los periodistas llenaban el aire mientras nos alejábamos. Isabela caminaba junto a mí, su expresión tensa pero decidida. Sabía que la caída de Luciana era solo el principio. Malcolm aún estaba en prisión, pero no iba a rendirse tan fácilmente. Esto no ha terminado, murmuró Isabela mientras nos acercábamos a mi coche. Lo sé, respondí. No me esperaba que fuera tan fácil. Lo más difícil está por venir, añadió ella, mirando hacia adelante. No era solo la caída de Luciana lo que me preocupaba. Era el poder que aún mantenía sobre Langston. Malcolm seguía siendo una sombra que acechaba nuestras vidas. Y Luciana no iba a quedarse quieta, lo sabía perfectamente. Subimos al coche y el sonido del motor apagó por un momento el ruido del exterior. La ciudad pasaba rápidamente a través del cristal, pero yo no podía concentrarme en nada más. Pensaba en todo lo que había pasado, en el pasado de mi padre, en el mensaje de Isabela, en la confesión de Luciana. Todo apuntaba a una conspiración mucho mayor de lo que había imaginado. La idea de que mi padre pudiera haber estado involucrado en todo esto me seguía torturando. No lo puedo creer, dije, casi en voz baja. ¿Qué? Preguntó Isabela, sin mirarme. Mi padre, todo lo que creí saber sobre él está siendo cuestionado ahora, respondí con frustración. Isabela no dijo nada, pero su mirada lo dijo todo. Ella entendía lo que sentía.
No somos los únicos afectados por esto, Griffin, dijo finalmente. Luciana, Malcolm, están jugando con vidas, con familias, y la nuestra está en el medio. Asentí, sintiendo un peso más en mis hombros. La verdad estaba mucho más cerca de lo que pensaba, pero la incertidumbre seguía acechando. El mensaje de Evan apareció en mi teléfono, interrumpiendo mis pensamientos. Griffin, necesitamos hablar urgente. ¿Qué pasa?, pregunté mientras mi corazón comenzaba a latir con más fuerza. Las filtraciones han aumentado, dijo Evan por teléfono, y esta vez son diferentes. ¿Cómo que diferentes?, pregunté, casi sin respirar. Están involucrando a alguien más dentro del gobierno, dijo Evan, con tono grave. ¿Quién? Luciana Fitzroy está manipulando pruebas, pero hay algo más grande detrás. No estamos hablando solo de corrupción, estamos hablando de un plan para tomar el control de toda la ciudad. Me quedé en silencio por un momento. ¿De qué estás hablando, Evan? Esto no es solo sobre dinero, Griffin, dijo, con un suspiro. Es sobre poder, sobre la eliminación de todo lo que se interponga en su camino, y tú eres una de las piezas clave en este juego. Miré a Isabela, mi mente en caos. ¿Qué significa esto para nosotros?, pregunté, casi sin querer saber la respuesta. Significa que Luciana no solo quiere destruir a Malcolm, dijo Evan, también te quiere fuera de juego, Griffin. Sentí que todo mi mundo se desplomaba. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar. ¿Qué hacemos ahora?, preguntó Isabela, su voz seria. Vamos a detenerla, respondí, con determinación. No voy a dejar que me destruya. Caracteres consecuencia. Parte 7. El último enfrentamiento. El viento frío de la noche nos golpeaba mientras nos dirigíamos al lugar donde todo terminaría. El almacén abandonado a las afueras de Langston era el escenario perfecto para lo que estaba por venir. La oscuridad cubría cada rincón, pero mis pensamientos brillaban con una claridad peligrosa. Sabía que la batalla final estaba por estallar. Isabela y yo nos miramos, sabiendo que no había vuelta atrás. El silencio en el coche era palpable, solo roto por el sonido del motor. Esto no será fácil, dijo Isabela, rompiendo el silencio. No, pero ya no puedo quedarme de brazos cruzados, respondí. Es ahora o nunca. Al llegar al almacén, la tensión en el aire se sentía casi física. Era como si todo el universo estuviera conteniendo la respiración, esperando que algo se rompiera. Los pasos resonaban en el suelo de concreto mientras entrábamos al edificio. La figura de Malcolm estaba allí, de pie, esperando, rodeado por sus guardaespaldas. Estaba esposado, pero su arrogancia seguía siendo la misma. «Qué bueno que viniste», dijo con una sonrisa que me hizo sentir náuseas. «Déjalo ir, Malcolm», le dije con calma, aunque por dentro hervía de ira. «Esto es entre tú y yo». Él soltó una risa burlona, sacudiendo la cabeza. «Oh, pero no lo entiendes, ¿verdad? Esto nunca fue solo entre nosotros. Esto va mucho más allá de lo que tú y yo podamos resolver aquí». Fruncí el ceño, sin entender a qué se refería. Malcolm se acercó lentamente, sus palabras llenas de veneno. «Siempre te preguntaste por qué tu padre estaba tan metido en todo esto. ¿Por qué su nombre aparece en esas cuentas offshore?» La revelación me golpeó como un rayo. «¿Qué estás diciendo?», dije, sintiendo que el suelo se desvanecía bajo mis pies. Malcolm sonrió, disfrutando del caos que acababa de desatar. «Tu padre y el mío eran socios», dijo, acercándose aún más. «Este imperio fue construido por ambos. Pero cuando las cosas se complicaron, tu padre intentó salirse. Y el mío no lo dejó». Las palabras resonaron en mi cabeza, pero no podía procesarlas. «No, eso no puede ser cierto», susurré, tratando de encontrar alguna lógica en sus palabras. «Tu padre no era un santo, Griffin. Y tu familia no es lo que crees». Antes de que pudiera responder, Isabela intervino, levantando su grabadora. «Eso es suficiente, Malcolm», dijo con voz firme, apuntando el dispositivo hacia él. «Esto acaba aquí». Malcolm intentó levantarse,
pero yo fui más rápido. Mi puño conectó con su mandíbula, derribándolo al suelo. Los guardaespaldas se movieron rápidamente hacia nosotros, pero el sonido de una sirena distante los detuvo. La policía había llegado. ¿Luciana había cumplido su parte? La situación ya no estaba en sus manos. La puerta del almacén se abrió con fuerza, y los oficiales irrumpieron rodeando a Malcolm y a sus hombres. Luciana ya no tenía control. Mientras los oficiales lo esposaban, me acerqué a él, observando cómo su arrogancia se desmoronaba. «Nos vemos en la corte, Malcolm», le dije con frialdad. «¿Tu juego ha terminado?» Malcolm me miró, su expresión llena de odio pero también de algo más. Era miedo de lo que había perdido. La policía lo arrastró fuera del almacén, y con él, las sombras de su influencia se disiparon. El aire se sintió más ligero, aunque sabía que el sistema que lo había protegido aún seguía intacto. Luciana, aunque caída, no era la única pieza en este tablero de ajedrez. La verdadera batalla estaba por comenzar. Pero por ahora, era un pequeño triunfo. Isabela y yo salimos del almacén, caminando hacia el coche sin decir una palabra. Sabíamos que aún quedaba mucho por hacer, pero también sabíamos que, por primera vez, teníamos el control. La ciudad de Langston brillaba a lo lejos mientras nos alejábamos del caos. Pero en mi mente no había descanso. El mensaje de Malcolm seguía resonando en mi cabeza. Siempre hay alguien más grande y más fuerte. Era una amenaza, pero también una verdad. No estaba seguro de lo que me esperaba, pero ya no tenía miedo de enfrentarlo. El futuro sería incierto, pero al menos no lo enfrentaría solo. Isabela estaba a mi lado, su mirada firme, decidida. «Lo hicimos, Griffin», dijo finalmente, rompiendo el silencio. «¿Pero esto no ha terminado?» «No, no ha terminado», respondí. «Y no me detendré hasta que todos paguen por lo que hicieron». Con esa promesa, conduje hacia lo que parecía el comienzo de una nueva vida. Una vida donde ya no seríamos víctimas del sistema. Seríamos los que controlaban el juego,